Bien, hermanos, vamos a disponernos a orar para que nuestro Dios nos bendiga. Queremos agradecerte, Padre Eterno, por este momento que nos regalas y en esta mañana queremos pedir que nos ilumines al estudiar las maravillas de esta maquinaria que tú nos has dado. Permítenos comprender tu voluntad y las leyes que la rigen para así honrarte y glorificarte y poderte ofrecer un cuerpo digno, una, una ofrenda viva, santa y agradable a nuestro Dios. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Agradezco a nuestro Dios que nos ha dado la oportunidad de estar aquí y pues quiero compartir con ustedes este tiempo y esta información que es de gran importancia para todos nosotros. Y vamos a hablar sobre un tema que está dando mucha boga hoy en la ciencia y es la epigenética. No nos cansamos de alabar a nuestro Dios porque Él hace grandes maravillas y más maravillas ha hecho en esta máquina, en este cuerpo que Él ha creado y ha diseñado, de tal forma que nosotros podamos sentir siempre que dependemos de nuestro Creador. Así que vamos a dar un paseo y vamos a recordar algunos conceptos en esta ocasión acerca del ADN. Y vamos a continuar, hermano, en la otra diapositiva, por favor. Epigenética. Primero vamos a ver qué es el ADN y algo de la historia. Y vamos a ir avanzando en esa diapositiva, hermano. Estos dos señores que están ahí, en abril de 1953, el doctor Jan Watson, Francis Crick, pudieron determinar de una manera tremenda y muy asombrosa la estructura del ADN, la forma que tiene nuestro ADN sin tener los avances tan grandes de la ciencia como los que hoy en día estamos viendo. Ellos pudieron ver lo maravilloso que era esto y empezaron a prender las alarmas en el mundo científico para que se dirigieran estudios específicos hacia esa temática. Esa temática nos muestra lo que Dios ha hecho de una manera tan grandiosa y maravillosa que todo lo que ustedes pueden ver en los avances tecnológicos está basado precisamente en el ADN. Todo lo que se llama eh, estructuras en miniatura de circuitos específicos está basado en los principios del ADN. Los computadores y los celulares hoy están basados en ese principio del ADN que solo nuestro Dios puede hacer. O sea que lo que nosotros vemos como tecnología hoy en día es precisamente el intento del ser humano de repetir las obras de nuestro Dios, de hacerse pasar por Dios. Pero este conocimiento que el Señor ha permitido, porque la sierva del Señor menciona eso, que Dios permite que el ser humano conozca algunas de las cosas para que lo alaben y lo glorifiquen a Él. Y ese debe ser nuestro objetivo y para que sepamos de qué manera nosotros podemos cuidarlo. De esa manera, en el año 2013, específicamente en el mes de abril, el proyecto del genoma humano logró determinar la secuencia completa del ADN. Se dieron cuenta cuántas letras, que ahorita vamos a ver de qué letras nos estamos refiriendo, tenía el ADN. Y es una biblioteca con un conocimiento y una estructura tan tremenda que quedaron asombrados. Hoy en día ya la ciencia ha entrado en un nivel en el cual no podemos esperar cualquier cosa que antes solamente mirábamos en las historias o películas de ciencia ficción. Por lo que vamos a ver aquí es sencillamente un breve repaso y vamos a introducir lo que realmente Dios quiere que nosotros sepamos. El proyecto del genoma humano determina exactamente lo que nosotros tenemos que entender, algunas de esas partes. Ese proyecto del genoma humano hoy se está dirigiendo hacia una dirección no permitida por Dios. Los hombres de ciencia, en su orgullo y en su, también podemos decir, ignorancia, están metiéndose con lo que no deben meterse. Hoy vemos algunos avances de estos que nos están afectando. El ADN es el bloque de construcción molecular más básico de nosotros, pero el hecho de que sea básico no significa que no sea asombroso. Su ADN y mi ADN dicta una apariencia física, color de sus ojos, la calidad del cabello, el color del cabello, juega un papel importante
en la susceptibilidad de las enfermedades, porque nosotros heredamos de nuestros padres y de nuestros antepasados sus debilidades también como sus fortalezas. Incluso también tiene que ver con nuestra personalidad. Somos individuos únicos, es cierto, pero solo el 99.9% podemos compartir con toda la humanidad y solo ese 1% es la gran diferencia, lo que nos hace diferentes de los demás. Y parte de lo que nos hace únicos es la variación del 1% de diferencia de nuestro ADN. El ADN contiene instrucciones para la célula, para crear las diferentes enzimas, para crear las diferentes aminoácidos y proteínas que necesita para el buen funcionamiento. Por lo que el ADN tiene mucho que ver en nuestra vida y tiene mucho que ver en nuestro ser. El ADN contiene, aparte de eso, no solamente las instrucciones de la célula, sino que contiene también en su ser mucha información que no se transmite a las células. Es información que hay almacenada, que sirve de una u otra manera para mantener al ser humano, por ejemplo, en conexión con lo que siempre se ha querido tener, a alguien a quien adorar. Eso está escrito en el ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico contiene toda la información necesaria para que el organismo se forme completo. O sea que si hay alguna alteración en el ADN, eso puede alterar también la formación de los tejidos o la formación de alguna parte importante del cuerpo. El ADN básicamente está compuesto por una combinación de 4 nucleótidos que básicamente se representan por 4 letras que nos están mostrando para que nosotros lo entendamos así y los científicos lo entiendan de una manera más clara. Son 4 letras, podemos avanzar ahí un poquito, hermano, que están representadas por A, T, C y G, que es la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Esas son las pequeñas moléculas del ADN y con esas 4 letras se forma la maravilla de su cuerpo y de mi cuerpo. Ahí están representadas y más o menos esos son los colores básicos con los que se están usando. Lo que ven en la imagen, esa es precisamente la fórmula que descubrieron aquellos doctores en el laboratorio y encontramos que está formada en forma de hélice. Son dos prácticamente parejas que se unen formando una molécula de ADN. La pareja base que está ahí señalada sería una de guanina y una de citosina. Y las de abajo serían 2 moléculas de ADN. En esa pareja base que se ve ahí, hay una información específica para el cuerpo. Puede ser que esa sea la información del color de sus ojos, donde aparece, o puede ser que esa sea la forma de sus dedos, o puede ser que ahí esté la información de las facciones físicas, si se va a parecer a su papá o si se va a parecer más a su mamá o a su abuelo, a su tío o a algún otro de sus ancestros. En, esa, en, esa, en, esa, en esas moléculas hay información que puede ser alterada por lo que nosotros comemos o puede ser alterada por el entorno en que nosotros estamos viviendo. Parece increíble, pero se ha visto y ya se han descubierto mediante estudios científicos serios que una persona puede lograr cambiar su estilo de vida, su forma, su parte física mediante el entorno en el que se encuentra. Puede cambiar la forma de las cejas, puede cambiar la forma de la mirada, puede cambiar la forma de la boca, dependiendo del entorno en el que se desarrolle. Hay Hay personas que pueden lograr cosas tremendas si adaptan su forma de vida, su entorno. Hay tribus indígenas que pueden durar más de 10 minutos bajo el agua porque ellos han transmitido esa capacidad a su generación porque viven de la pesca. Nosotros no podríamos durar ni 3 minutos sin respirar, pero ellos tienen esa capacidad y la han logrado pasar de un lugar a otro, de una generación a otra, porque todo eso se va reescribiendo en el ADN. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que hacemos, qué comemos y qué inclinaciones tenemos, porque eso se lo vamos a pasar a la generación siguiente. Vamos a continuar con la otra diapositiva, hermanos. Seguimos, ¿qué es el ADN? Los nucleótidos del ADN emparejan, se emparejan de una forma consistente.
o sea, las letricas. Nunca vamos a encontrar que esto se vaya a alterar, porque la adenina siempre se aparea con la timina y la citonina siempre se va a unir con la guanina. Nunca la adenina se va a unir con la guanina, ni la citosina con la timina. Eso tiene su base científica y se ha descubierto que adenina y guanina tiene dos enlaces de hidrógeno. Y la adenina y la timina, perdón, podemos avanzar ahí, hermano, tiene dos enlaces de hidrógeno y la citosina y la guanina comparten tres enlaces de hidrógeno. Es como si fuera la llave de la chapa de una puerta. Con esa llave no puede usted abrir ninguna otra puerta, por lo que está bien diseñada. No se pueden unir de una manera diferente, sino así por pareja, adenina, timina, citosina, guanina. Un dúo de nucleótidos en una doble hélice de ADN se denomina un par de bases. Y es así como el ADN forma una doble hélice, la que vimos hace un rato y la vamos a ver ahorita más adelante. La secuencia de ADN, que se ha hablado tanto y lo que de pronto ustedes han escuchado, es precisamente el orden de los nucleótidos en una molécula de ADN, la forma en que van, adenina, timina o timina, adenina, como ustedes pueden ver ahí en la hélice, por los colores podemos guiarnos, ¿no? Está timina y adenina arriba, eh, timina arriba y adenina abajo. Y de esa forma entonces se puede saber ya qué es la que sigue. Debe seguir una citosina y una guanina. Y lógicamente así se puede hacer. De esa manera se puede ver la secuencia y se puede diferenciar la secuencia. Cuando miramos una doble hélice, solo necesitamos mirar la secuencia de una de las moléculas, de una sola parte de la hélice y ya sabemos cuál es la que hay arriba. Miremos el ejemplo que vemos. Ese es un ADN de doble hélice. El ejemplo que sigue. Puede continuar ahí, hermano, por favor. Esto sigue unas reglas específicas que tenemos que tener en cuenta. Y miremos aquí. Si desenrollamos el ADN de doble hélice y lo separamos de la parte superior, podemos encontrar esa secuencia específica. Por ejemplo, ahí está la adenina, está la citosina, la timina, etcétera, etcétera. Cada letra de esas está repitiendo, está representando una de las bases. Lógicamente que si la de abajo es adenina y sabemos que no se puede emparejar con citosina, entonces, ¿qué va a pasar? La que está arriba es timina. Al saber eso, podemos desenrollarlo y podemos entender que la parte de arriba es la otra pareja con la cual se puede unir la molécula de ADN formando el ADN de doble hélice. Esto ha hecho que los científicos puedan manipular el ADN y hoy en día las personas pueden escoger si su hijo lo quieren de ojos verdes, si su hijo lo quieren de ojos rasgados o si su hija la quieren con color de cabello blanco, castaño o en los colores que existan. Ya eso se puede hacer. Es más, están tratando de modificar eso aún cuando la mujer está en embarazo, lo están tratando de hacer supuestamente para corregir problemas genéticos. Pero pues nosotros entendemos que el ADN es algo perfecto que Dios ha dejado y si se le da la oportunidad de reparación, él mismo lo puede lograr y eso lo vamos a entender con la epigenética. Entonces, al leer la secuencia del ADN, podemos entender cómo es que está la otra parte de la ADN de doble hélice. Esta secuencia está ahí escrita y ya como lo dijimos hace un rato, basándonos en eso, podemos entender cuál es la otra parte que sigue. Vamos a pasar a la otra diapositiva, hermano. ¿Recuerdan ustedes al principio que nosotros de la primera diapositiva de aquellos, el proyecto Genoma Humano, encontraron que eran 3.000 millones de letras que componían ese genoma humano? Ese genoma humano está comprendiendo las bases y aquí lo que ustedes pueden ver ahí es apenas el comienzo de las pares de bases del genoma humano. Son 3.000 millones de pares de bases y aquí solamente hay 954 nucleótidos. Imaginémonos entonces la maravilla de nuestro Dios. Solo con 4 letras ha hecho tanta variedad de seres humanos. Solo con 4 letras.
Pero también tenemos que entender que solo con esas 4 letras alteradas, el enemigo ha logrado degradar a esta raza humana de una manera tremenda. Avancemos, hermano, a la otra partecita y vamos a darnos cuenta que el genoma humano, si lo tratáramos de colocar en diapositivas como las que ustedes están viendo ahí, así de esa forma, si pudiéramos colocar esas 3.000 pares de bases, necesitaríamos 6.3 millones de diapositivas para lograrlas. ¿Y cómo sería la presentación? Pues bastante aburrida, bastante aburrida. Miremos algunas secciones del ADN. Nosotros tenemos en el ADN del genoma los genes. El gen es una parte del ADN que tiene la información completa para que las células puedan realizar ciertas funciones específicas. Por ejemplo, las neuronas no tienen la misma información que las células de los músculos, porque las funciones son totalmente diferentes. Y Evangelismo, la página 196, párrafo 5, nos dice: Dios ha escrito su ley en todo nervio y músculo, en toda fibra y función del cuerpo humano. Todas las células tienen ADN, todas las células tienen genes. Entonces, esa frase nos está mostrando dónde fue que Dios escribió su ley. La escribió precisamente dentro de las células, en el ADN. Y es allí donde encontramos una información, porque el genoma humano es como si fuera un libro de cocina con muchas recetas para la célula. Y lo interesante y lo maravilloso de esto es que de todo nuestro genoma, solo el 2% contiene ADN codificante, o sea, información que nos sirve a nosotros para nuestra estructura física, mental y espiritual. Solo el 2% de esas 3.000 millones de pares de bases. Solo eso contiene información. ¿Y el resto entonces qué es? ¿Qué será? Es información que los científicos todavía no saben, pero han llegado a la conclusión, después de que descubrieron el genoma humano, aunque no lo han dicho con bombos y platillos porque les dio una bofetada grandísima, que nosotros venimos de Adán, de un Adán. No quieren dar el brazo a torcer y entonces dijeron en el artículo y en el estudio que no era el Adán de la Biblia, sino muchos Adanes que han habido en la historia. Entonces, de uno de esos Adanes fue que nosotros nos descendimos. Pero ya no pueden negarlo porque el ADN tiene escrita la historia. Nosotros venimos de Adán y la Biblia lo había confirmado desde hacía mucho tiempo. Entonces, estos son avances que nos dicen a nosotros, gracias a Dios, porque están las Sagradas Escrituras y conocemos a nuestro Creador. El gen cumple la función, de dar instrucciones para hacer una proteína, la que necesite el cuerpo. Cada gen está en su locus o en su lugar específico y de ahí, si se altera, se cambia de lugar y se coloca otro diferente, es como si usted tratara de colocar una tuerca de un motor donde no cabe. Estaría haciendo un trastorno bastante grande. El genoma se puede dividir en regiones codificantes y en regiones no codificantes. Las regiones no codificantes tienen el 98% del genoma humano y las regiones codificantes tienen el 2%. Esas regiones codificantes son como si fueran repeticiones del ADN y esas repeticiones a veces o normalmente están formando alteraciones en nuestro ADN. Esas repeticiones de las bases, esas repeticiones que hay ahí nos están a nosotros alterando. Los genes son la región del ADN, lo que nosotros conocemos como genes, que contiene las instrucciones para que la célula produzca las proteínas o el ARN funcionales, lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es una proteína? Es una molécula grande que realiza una tarea específica en la célula. Puede descomponer los desechos celulares o puede importar nutrientes. Eso puede hacer una proteína que es codificada por el ADN. Nadie más puede construir los órganos sino el ADN. En el ADN está la información de su corazón, está la información de mi cerebro, está la información de mis pulmones, de mis riñones, de mi estómago, de mis intestinos. Y es allí precisamente donde el enemigo ha estado trabajando para degradarnos con el ADN.
Eso es lo que está haciendo desde hace varios años atrás. Los genes tienen una información valiosa que si se altera puede alterar nuestra vida. Se cree que el genoma humano contiene 20.000 genes dentro de la región codificante del ADN, o sea, del 2%, aunque hay información reciente que la duplica a 40.000 genes. Entonces, si tomamos en consideración todos los genes codificantes y los genes funcionales no codificantes, entonces vamos a subir este número al doble prácticamente. Todo esto nos está diciendo que debemos hablar como dijo el salmista en el Salmo 135. Avance un espaciecito ahí, hermano, por favor. El Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Quizás este texto no lo entendíamos antes hasta cuando no se descubrió qué era el ADN. Pero hoy Dios nos ha permitido entender que el libro al que se refiere aquí el Salmo 139, 16, sin lugar a dudas, es el ADN. No es el corazón, no es la mente, porque precisamente el corazón y la mente son creados cuando el espermatozoide y el óvulo se unen y empieza el desarrollo de ese embrión. Y él lo está diciendo con mucha sabiduría. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, dice, sin fallar una de ellas. Y es aquí donde tenemos que entender textos de Ezequiel, donde dice que el Señor escribirá su ley en nuestros corazones, que el Señor va a transcribir eso. Aquí lo estamos viendo en Evangelismo 196. ¿Dónde es que Dios escribió su ley? En todo nervio. ¿Por qué en todo nervio? Porque en todo núcleo de cada célula de nuestro cuerpo tenemos ADN y es allí donde se encuentra la información. Vamos a avanzar a la otra diapositiva, por favor. El genoma es como un libro de cocina. Está lleno de recetas para que la célula pueda usarlas, dependiendo de la célula, ¿no es cierto? Con solo 4 letras, como A, T, C y G, se pueden formar cantidades de recetas. Una secuencia de nucleótidos compone un gen, así como lo están viendo ustedes. Ahí hay una secuencia de nucleótidos. Ese es un gen. Esa sería una receta entonces, formada con ¿cuántas letras? Con 4. Y miles de millones de nucleótidos están empaquetados en los cromosomas. Así como ustedes ven la figura, cantidades de letras de estas y pares de bases están dentro de un cromosoma. Y en ese cromosoma hay cantidad de recetas. Entonces, el genoma que hay en la célula sería el libro de cocina de las células. De allí es que las células sacan la información. ¿Qué pasaría si a ese libro de cocina se le arrancara una hoja? ¿O qué pasaría si usted en algún momento de esos le saca fotocopias al libro de cocina y va corriendo para su casa y se le cae el libro sin estar encuadernado? Y usted las recoge rapidito y las lleva. ¿Cómo quedaría el libro? Alterado, ¿verdad? Porque hay estricta disciplina y estrictas reglas en el ADN. No se pueden alterar. Si se llegan a alterar, habrá entonces problemas, porque solo teniendo 4 tipos diferentes de nucleótidos, parece que no dieran muchas opciones, ¿verdad? Pero solo pensemos en cuánto importa el orden de las páginas de un libro. O sea, ahí hay reglas y hay leyes específicas que no se deben alterar. Si se alteran, como lo dijimos, si cogemos ese libro que se nos ha caído de de una manera accidental y las colocamos a nuestro amaño y lo mandamos a encuadernar así, ¿cómo queda el libro? Queda totalmente desordenado. Eso está pasando con nuestro ADN y eso es lo que están pensando hacer hoy en día con el ADN. Nos quieren desordenar el libro de cocina y lo han estado logrando. Nos han estado degradando de una manera tremenda. Miremos unas citas que nos muestran las maravillas de nuestro Dios. Job 5:9, por ejemplo, nos está diciendo que Dios hace cosas maravillosas, grandes e inescrutables. Maravillas sin número hace. Y esto que estamos viendo aquí es algo maravilloso. Es algo que solo Dios lo podía hacer.
Nadie más lo puede hacer. Lo han estado intentando manipular, lo han estado intentando copiar y lo están intentando manipular. Y solo el salmista decía en el Salmo 92:5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Entonces, ahora sabemos lo que tiene el ADN, ¿no? Toda esa información está ahí. Si nosotros sobreescribimos sobre ese ADN un hábito erróneo, una práctica pecaminosa, eso queda escrito y va a pasar a la generación siguiente. Por eso nosotros tenemos que ser muy sabios en las decisiones que tomemos. Lo que vayamos a hacer no afecta solamente nuestra persona, afecta la sociedad del futuro. ¿Cuál era el plan de Dios con su pueblo? Es precisamente eso. Entonces, vamos a comentar algo sobre lo grande que es el ADN, que casi no lo pensamos diariamente, ¿no? Entonces, todo nuestro ADN está almacenado dentro de un compartimiento de la célula conocido como núcleo. ¿Cuál es el ancho del núcleo de una célula humana? Vamos a colocar varias opciones ahí. 6 nanómetros, 6 micrómetros, 6 centímetros o 6 metros, 600 metros. ¿Cuál es el ancho del núcleo de cada célula humana? Es 6 micrómetros. Para que nos demos una idea, coja un cabello y por el ancho pártalo en 10, no por el largo, sino por el ancho. Y una partecita de esas, ese es el diámetro o el ancho del núcleo de una célula humana. Miremos el tamaño, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Por eso es que la educación cristiana en la página 68 nos dice, ¿qué estudio puede ser más importante para los jóvenes que el que trata de este maravilloso organismo que Dios nos ha encomendado y de las leyes por las cuales puede ser preservado en la salud? Es algo increíble lo que estamos viendo acá y lo que el Señor nos ha estado mostrando. Es algo maravilloso. ¿Cómo es posible que 3.000 millones de pares de bases estén incluidas dentro de ese recinto tan pequeñito? Es solo una décima parte del ancho de un cabello humano. Es increíble, pero ¿quién puede hacer esas cosas? ¿Cuán grandes son tus obras? Decía el Señor, dice las Escrituras en el Salmo 92. Muy profundos son tus pensamientos. ¿Quién puede igualar a nuestro Dios? No. Pasemos a la otra y leamos el Salmo 66:3. Allí el Señor permitió que se escribiera. Decida Dios cuán asombrosas son tus obras. Esa debería ser nuestra actitud. Pero cuando las conocemos, y también el Salmo, el versículo 5, el mismo Salmo, dice, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. ¿Quiénes somos nosotros? El producto de un Dios maravilloso, sabio y poderoso. Y el Salmo 86:8 nos dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Y nosotros nos quedamos sorprendidos porque la última generación de celulares trae avances tremendos y abrimos los ojos y uy, que el que lo hizo es inteligente y bueno, pero somos más maravillosos nosotros que todo lo que el ser humano puede hacer junto. Y el Salmo 92:5 nos vuelve a recordar, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. No entendemos cómo es posible que tanta información que no cabe en un computador hoy esté en un recinto tan pequeño como una décima parte de un cabello. Y así lo dice el Salmo 139:13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y el que escribió el Salmo no sabía los avances que nosotros tenemos. Imagínense cuál debería ser nuestra actitud hoy. Deberíamos saber que Dios es maravilloso. Ahora miremos un datico importante. Si estiraran todo el ADN de sus cromosomas y lo pusiéramos de punta a punta, ¿cuál sería la longitud del ADN dentro del núcleo? Ya nos dimos cuenta del ancho del núcleo, ¿no es cierto? Ese es el núcleo de los mamíferos. Eso tiene una décima parte de ancho de un cabello. ¿Cuánto sería entonces la distancia de ese ADN estirado?
1.8 nanómetros, 1.8 micrómetros, 1.8 metros, 180 metros. Yo no sé si alguien podría responder antes de darle la respuesta correcta. ¿Alguien se quiere arriesgar? ¿Cuánto puede medir? Por el chat, sí, excelente. ¿O por el chat? ¿Quién podría decirme, arriesgarse a decir cuánto creen que mide, tiene de longitud el ADN de nuestros cromosomas si lo estiramos de punta a punta? Tengan en cuenta el tamaño del núcleo de la célula. Bueno, parece que nadie se quiere arriesgar. Me parece como cortar acá. Ajá. Gracias, Giovanni. Alcanzó a consultar muy bien. Tiene 1.8 metros. Muy bien, hermano César. 1.8, ¿qué, hermano César? 1.8 metros. Tiene exactamente. Eso es lo que tiene de largo. ¿Saben? Unos 180 centímetros. ¿Qué es eso? Es tratar, es tratar, para que tengamos una idea, de meter 10 kilómetros de espaguetis, 10.000 kilómetros de espaguetis en una pelota de baloncesto de tamaño reglamentario. Esa es una tarea que podríamos intentar hacer. A ver si lo logramos. Eso es lo que está haciendo la nanotecnología, tratando de imitar el ADN. Eso es lo que están haciendo. Dios hizo eso y solamente Él lo puede hacer. Pero todavía la ciencia no lo ha logrado, aunque nos asombramos de muchos avances, ¿no? Pero nos damos cuenta que no pueden superar a nuestro Dios. Esto es perfección, porque aunque están ahí metidos, tienen una función específica y funcionan perfectamente, o si no estuviéramos muertos. Pero usted meta los 10.000 kilómetros de espagueti en esa pelota y cómo van a quedar. No los puede después sacar correctamente. Es bastante difícil, ¿no? O casi imposible la tarea. Eso es lo que Dios ha hecho en esa obra maravillosa. Vamos a pasar a la otra diapositiva, por favor. Dice el Salmo 139, versículo 15. El Salmo dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Nosotros fuimos creados o fuimos formados en el vientre de nuestra madre, prácticamente lo que estaba sucediendo. Pues con los avances tecnológicos ya se puede ver y es algo bastante maravilloso. El poder tejer todos los tejidos, llamémoslo así porque así es, de nuestro cuerpo, con funciones diferentes, basados solo en 4 bases del ADN, 4 letras, solamente lo puede hacer nuestro Dios. Células con funciones tan diferentes como las neuronas, comparadas con las células de la pared gástrica, comparadas con las células de los músculos, es algo que no lo podemos entender, pero nuestro Dios sí lo sabe. Y por eso el salmista, traemos otra vez el Salmo 139, 16. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Dios las escribió ahí en el ADN. Y por eso nosotros somos totalmente diferentes. En la próxima oportunidad vamos a ver lo que es la epigenética. Ya teniendo en cuenta qué es el ADN y cómo está empaquetado en la célula, vamos a entender mejor qué es la epigenética. Y vamos a ver realmente lo que Dios tiene dentro de nosotros. Salmo 86:8 nos dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, solo Dios. Y esta cita nos dice, muchos que pueden explorar las profundidades de la Tierra con el geólogo o cruzar los cielos con el astrónomo, no muestran el más mínimo interés en el maravilloso mecanismo de sus propios cuerpos. Simplemente comemos, trabajamos, nos acostamos a dormir y cuando nos levantamos, ni siquiera nos damos cuenta qué pasó en la noche y qué va a pasar en ese día. Pero hay un maravilloso mecanismo que se ha puesto en marcha por la misericordia de nuestro Dios. ¿Y cómo puede caber tanto ADN en el núcleo de la célula? Esa es una pregunta que vamos a responder en la próxima oportunidad. ¿Cómo la puede usar la célula para sacar la información de allí? ¿Y cómo puede trabajar el cuerpo con
núcleo empaquetado de una manera maravillosa, perdón, con un ADN empaquetado de una manera maravillosa. Miramos el largo, tuvimos en cuenta el tamaño del núcleo de la célula y podemos imaginarnos de qué forma lo usa, solo de una manera maravillosa. Así que para la próxima oportunidad vamos a responder a esos interrogantes con la ayuda de nuestro Dios. Muchas gracias a todos.